Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les voy a invitar para que podamos abrir la palabra en Hebreos. Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. Entonces no solamente es creer que Él existe, sino es creer que Él es bueno, que Él tiene recompensas, que Él tiene galardones, ¿sí? Que Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Amén. Para los que lo buscan, dice. ¿Alguien se le perdió algo alguna vez? Y algo importante, cuando se nos pierde algo importante, revolcamos toda la casa, ¿no? Todo. Y después aparece todo un desorden, pero ahí buscamos todos los rincones porque estamos ansiosos de encontrar, ¿verdad? Eso es buscar. Dice, Él recompensa a los que lo buscan. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Pero qué tenemos que hacer? Buscar diligentemente el Señor, su palabra, ¿sí? Y todo lo demás, dice, va a venir por añadidura. ¿Quieres sus promesas del Señor? ¿Le estás pidiendo algo a Dios? Busca al Señor diligentemente, dice la palabra. Amén. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Este fin de año el Señor hablaba y nos decía que este será un año de cumplimiento, ¿sí? De lo que Dios habló. Y no solamente se refiere a nivel personal, sino que se refiere a nivel familiar. Y también se refiere a nuestra nación. ¿Por qué no? ¿Sí? Si Dios habló algo, el Señor lo va a cumplir. Amén. El Señor lo va a cumplir. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué el Señor te habló en este último tiempo? ¿Estás preparado para recibir las bendiciones de Dios? ¿Puede Dios decir de ti: mi hijo está preparado o mi hija está preparada? Este es el tiempo en el que yo quiero derramar todas las bendiciones, darle todos los regalos que yo tengo. ¿Puede decir Dios eso de ti? Dios es tan bueno y misericordioso, amados, que si hoy te haces esa pregunta y tú dices: ¿realmente estaré preparado? ¿Estaré preparado para recibir? Y aunque tu respuesta sea: no sé si realmente estoy preparado, o tu respuesta sea no, Dios quiere edificarte en esta mañana. Dios quiere edificarnos. Dios quiere que nos preparemos para lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, que es su presencia en nuestro hogar, que es su presencia en la vida de nuestros seres amados. Amén. En mi caminar cristiano descubrí que cuanto más realmente dejaba las cosas del mundo, las cosas que no le agradan a Dios, podía yo ver la mano de Dios y los regalos de Dios y las promesas de Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Nos va a costar? Sí,
Porque el Señor dijo, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, dijo, recordad que yo he vencido al mundo. Entonces, cuanto más lo buscamos a Él, vamos a ser vencedores, vamos a ser victoriosos. Amén. Juntos, entonces, en esta mañana y a partir de ahora, durante este año, hasta que el Señor realmente nos dé esos regalos que Él tiene para nosotros, nos vamos a ir preparando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Saben? Vamos a irnos a 1 Corintios. Quiero que todos nos vayamos a 1 Corintios. Quiero que tengan siempre a mano la palabra de Dios para que podamos juntos leerla. Amén. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer del versículo 9 en adelante. Amén, dice la palabra. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, capítulo 3, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Vamos a desglosar ya esta palabra, porque el Señor nos quiere edificar. Amén. Y para eso, ¿saben? Juan en el libro de Primera de Juan habla y dice, amado, dice, Dios desea prosperarte. ¿Sí? Dios quiere darnos todas las cosas. Tiene promesas. ¿Sí? Pero ¿saben? A veces nos quedamos ahí con ese pasaje, con esa partecita nomás, cuando Juan habla y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero, dice ahí al ladito, así como prospera tu alma. ¿Sí? Entonces, si nuestra alma es renovada, cuanto más renovemos nuestra mente, nosotros vamos a recibir todas esas añadiduras. Amén. Entonces, por eso estamos aquí. Y por eso quiero desmenuzar como cuando el maestro enseña a los niños, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos. Porque yo sé que aquí hay bebés espirituales, niños espirituales, jóvenes espirituales, adultos, ¿sí? Maduros espirituales. Pero el Señor nos quiere enseñar. Amén. Entonces, miren, Pablo, el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto.
Y les estaba diciendo, yo no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, porque son carnales, porque son como niños, les digo. Y saben, vamos a reconocer 3 tipos de hombres en todo lo que acabamos de leer, ¿sí? El hombre natural, porque aquí habla y dice, en la parte donde dice, el hombre natural, dice, no percibe las cosas del espíritu, para él son locura. ¿Y saben para quién son locura? ¿Alguna vez le han compartido a alguien la palabra o han hablado de las cosas espirituales con uno que no es creyente? ¿Verdad? Y nos dicen, tú estás loco, ¿no? O sea, no sé, estás hablando, estás crazy, te dicen, ¿verdad? Entonces, el hombre natural del que habla Pablo es aquel que ha nacido del vientre de la mamá, ¿sí? Pero que todavía no es hijo, o sea, es una criatura de Dios. Fue creado por Dios, ¿sí? Ese es el hombre natural. Todos en algún momento, todos nosotros hemos sido hombres naturales, que no conocíamos a Dios ni tampoco nacimos de nuevo, ¿sí? Pero también hace una distinción de las personas que son carnales, ¿sí? Y Pablo lo asemeja como a los niños, porque les dice, tuve que hablarles como a carnales, como a niños, les dijo. ¿Cómo es un niño? Un bebecito, ¿qué hace cuando quiere algo, diremos, y tú no le quieres dar? Hace berrinche, ¿verdad? Empieza a patalear y a llorar. No, yo quiero, no entiende el bebé. Tienes que explicarle de todas las formas que eso que él le está agarrando, o sea, no es bueno para él. Pero el niño quiere, ¿sí? Entonces, en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Venimos a Cristo y somos bebés espirituales, ¿sí? Niños espirituales. Pero caminamos todavía en la carne. O sea, estamos como los niños. Ay, no quiero soltar esto, quiero todavía. No, ¿sí? Seguimos todavía con nuestros berrinchitos. Amén. Cuando somos niños o bebés en lo espiritual. Pero Dios nos quiere llevar a un nivel mayor, a ser hombres espirituales, no carnales, ¿sí? Y para que podamos entender un poco más, juntos, ¿sí? Por eso es que juntos vamos a entender qué significa el hombre carnal, ¿ya? Porque nosotros nos tenemos que reconocer. Cada uno, dice la palabra que cada uno examínese, dice, si aún estamos en la fe, cómo estamos andando, cómo estamos edificando nuestra vida. Entonces, cada uno vamos a reconocer y vamos a decir, estoy, creo que como que muy carnal en estas cosas, o necesito un poco más aprender más del Señor para ser más espiritual. Pero vamos a ir aprendiendo, amén, porque el Señor quiere prosperarnos, dice, en todas las cosas. Pero ¿saben? Por ejemplo, en lo natural, si viene tu hijo y te pide la llave del auto, por ejemplo, y tú sabes que no sabe manejar, ¿tú le vas a dar la llave del auto? ¿Cuántos le darían? Nadie, ¿verdad? Porque ¿qué? Tiene que primero ¿qué? Aprender a manejar, ¿sí? Y después tendrá que aprender responsabilidad para que después el papá le diga, ok, toma la llave del auto, o tal vez se gane un auto y tenga su auto, ¿verdad? Es lo mismo. Dios desea edificarnos para darnos sus promesas, para darnos esos regalos. Amén. Entonces, vamos a continuar. Amén. Amén. La fe, amados, en la que nosotros estamos caminando, esta fe va directamente conectada a la obediencia.
¿sí? Y la obediencia, amados, nos habla de autoridad y de humildad. Porque uno es obediente. ¿A qué uno es obediente? En lo natural, por ejemplo, a nuestros papás, ¿no? Si el papá dice algo, nosotros queremos ser obedientes, vamos a obedecer, ¿sí? Cuando nosotros salimos afuera, por ejemplo, y vemos el semáforo rojo, nosotros necesitamos pararnos, ¿verdad? Porque eso es autoridad para nosotros. Eso nos está diciendo que mi auto tiene que pararse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de obediencia, necesariamente vamos a hablar de estas dos cosas, obediencia y humildad, ¿sí? Y la fe nos habla de esto. Entonces, nosotros no podemos hablar de obediencia sin humildad, porque el que va a obedecer tiene que ser humilde para sujetarse, para someterse, ¿verdad? Amén. Entonces, nosotros vamos a ser obedientes en esta mañana, amén. Y vamos a aprender y vamos a decirle, Señor, quiero aprender más, quiero saber más. Amén. Entonces vamos a ver qué dice el Señor con respecto al hombre carnal. Porque todos los que estamos aquí, pienso que ya hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que le dice, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Sí, Señor. Amén. Y ahí el Señor nos hace hijos. Amén. Entonces, pero como bebés, si recién somos bebés, a veces estamos caminando en la carne. Entonces vamos a ver qué es el hombre carnal. Vámonos a Gálatas capítulo 5, del versículo 13. Dice la palabra, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, dice Pablo, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles habían sido las obras de la carne? Toda esta lista larga. Pero saben, cuando nosotros leemos de pasadita, una leidita le damos y decimos, no, yo no estoy caminando en adulterio, no, fornicación no, ¿verdad? No estoy en eso, no. Hechicería no, menos, ¿cómo no? Yo no practico eso, ¿verdad? Pero amados, quiero que desmenucemos, ¿sí? ¿Saben que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se los llamaba
el Señor los llamaba fornicarios. ¿Saben a quiénes? A los que estaban adorando a otro Dios. ¿Sí? Están fornicando. Y saben, y yo logro entender esto, ¿saben por qué? La idolatría es como que tú amas por encima de Dios otra cosa. No necesariamente otro santo, ¿sí? Sino que tu amor, tu pasión está primero, qué sé yo, en tu casa, tu auto, o vamos a ir más allá, que a veces no nos damos cuenta, tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué amas más? ¿Tu hermano, tu hermana? Eso ya llega a ser idolatría, porque pones en primer lugar algo antes que a Dios o su palabra, ¿sí? Y en otras palabras, ¿qué estaríamos hablando? De fornicación. Cuando el Señor dijo, no adulterarás, y decimos, no estoy adulterando, ¿verdad? Pero Jesús vino a darnos algo mayor y dijo, aquel que mira a otra, a una mujer, con deseo, ya adulteró en su corazón. O sea, no es necesario que encontrarles en el acto de adulterio, ¿sí? Entonces, miren de lo que el Señor nos está hablando. No caminen en las obras de la carne, sino en lo espiritual. Amén. Cuando el Señor nos habla, entendemos por pleitos, celos, iras, contiendas. Herejías significa personas que dicen creer en Dios, pero que no obedecen sus mandamientos. Homicidios. Nosotros decimos, no, yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? A lo mucho he debido matar a un bichito o alguna cucaracha que entró a la casa, pero una persona no. Pero saben, Jesús dice, aquel que tú le dices fatuo, necio, o hay odio en tu corazón contra esa persona, tú ya eres homicida porque ya lo has matado. Has matado tu relación, el amor. Porque solamente dos cosas el Señor nos ha mandado a hacer. Todo se resume en dos mandamientos. Amar a Dios sobre todo, dice, sobre todo. Y amarás a tu prójimo. En el discipulado del viernes entendíamos esta revelación que nos daba, que yo la quiero compartir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero el Señor nos reveló algo a través de Gilder esa noche. Y la verdad es que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y el Espíritu nos traía a memoria esto, como yo los he amado. Y eso es mayor a como a ti mismo. Y ahí la hermana decía, claro, porque a veces uno mismo a veces ni se ama, ¿no? Wow, yo dije, Señor, qué bueno que eres, porque esa revelación nos tiene que ayudar. ¿Cómo nos amó el Señor Jesucristo? Dio su vida. Pero ¿saben para qué? Dio su vida no para que andemos en yo quiero. Nos dio su vida para salvarnos del infierno. Amén. Ese es el amor que necesitamos tener para el prójimo. Amén. Para el prójimo.
Gloria a Dios. Entonces ya estamos entendiendo lo que es la carne, ¿verdad? Y lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Necesitamos entender, amados, que antes de venir a Cristo vivíamos como hombres naturales, o sea, en los deseos de la carne. Todas estas cosas, antes de conocer a Cristo, las hacíamos, ¿sí? Aquellos que hemos venido a Cristo ya de adultos, no hemos nacido en una familia cristiana, podemos entender mejor, ¿sí? Pero ahora dice que estamos en Cristo, nuestra manera de vivir debe ser transformada. Amén. Hace rato leíamos y decía Pablo, tenemos la mente de Cristo, decía, ¿verdad? Pero uno va a decir, wow, pero entonces, ¿por qué yo hago tantas cosas y que no le agradan al Señor? Porque necesitamos sacar todo lo que el mundo ha puesto en nuestra mente y poner, ¿qué? Su palabra, su mente. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a Colosenses capítulo 3, ¿qué dice del versículo 5? Colosenses 3, 5 dice, haced morir pues lo terrenal, dicen vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis, dice, en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Revesteos, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Renuévense. Eso es lo que el Señor nos dice. Transformaos. Vístanse, dice. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros aquí, todos los niños están allá tomando su clase, pero acá estamos adultos, ¿verdad? ¿Quién te viste a ti? Tu ropita, ¿quién te pone? No creo que el esposo le ponga a la esposa y cada uno, ¿verdad? Eso es lo que el Señor dice. Vístanse del nuevo hombre. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Tú, yo. Amén. Nosotros, cada uno. Vamos a seguir Romanos capítulo 13. Voy a leer algunos versículos, pero me gustaría que los que están apuntando del 7 al 14 puedan leerlo completo. Pero el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El versículo 13 dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos nuevamente del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Otra vez, no anden así. Miren, esto que hablábamos, amar al prójimo, todo eso se resume eso. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar, ¿sí? No le vas a hacer daño, ¿sí? Amén. Pero también vamos a entender que hay una lucha en cada uno de nosotros, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros puede decir, ay, no, yo soy capo, qué capo que soy, ¿no? Porque yo camino siendo bien espiritual todos los días.
Yo creo que nadie, ¿sí? Nadie. Fíjense, hay una naturaleza en nosotros que es una naturaleza de pecado que vino por Adán, una naturaleza adámica. Pero hay otra naturaleza en nosotros que el Señor ha puesto en nosotros, ¿sí? Que es la espiritual, la que quiere adorar al Señor, la que quiere servir a Dios. Fíjense lo que Pablo decía en Romanos capítulo 7, del versículo 18 al 24. Miren lo que decía Pablo. ¿Quién es Pablo? El apóstol. Es el apóstol que ha escrito la mayoría de los libros, casi la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Sí? Miren lo que decía. Dice, y yo sé, dice, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense lo que hablaba Pablo. Pablo. ¿Sí? Nosotros que ni le llegamos, creo, ni a los talones, ¿verdad? O sea, realmente, si Pablo vivía esta lucha, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros realmente cada día, seguramente al despertarnos, va a ser una lucha? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Pero ¿saben qué, amados? Dios realmente es bueno. Dios es tan bueno que el Señor mismo se lo reveló a Pablo y Pablo nos lo revela a nosotros, ¿sí? ¿Y saben dónde? En el capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8. ¿Qué dice Pablo? Versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, dice, conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Saben qué nos está diciendo Pablo? No vivas conforme a la carne, sino déjate guiar por el Espíritu. Solamente así, amados, vamos a poder encontrar victoria. ¿Sí? Solamente así. ¿Saben? David le ordenaba a su alma y le decía, alma, te sujetas al Espíritu. Cuando su almita estaba queriendo hacer algo, alguna obra de la carne, ¿sí? Como aquellos fiesteritos que sus piecitos les están queriendo llevar a las fiestas para bailar, diremos. David le ordenaba y le decía, alma, te sujetas al Espíritu, ¿sí? Porque Pablo claramente nos dice, porque el vivir en la carne es muerte, ¿sí? Necesitamos vivir en lo espiritual, en las cosas del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice. Amén. Entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu, amén. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Saben? Dios nos ha dado un espíritu de poder, amados. Dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Nosotros no somos niños. No hay nadie que nos esté apuntando a la cabeza con un revólver para que pequemos. Nadie. ¿Sí? Nadie nos está apuntando con un revólver para caminar en las cosas de la carne. Nosotros tomamos la decisión. Hay un espíritu de dominio propio en nosotros. Amén. Fíjense lo que Pedro nos habla en 2 de Pedro, porque estamos viviendo en estos tiempos. Estamos cerca, amados, de la venida del Señor. Hace un momento empezaba esta enseñanza y decía, este es el año del cumplimiento de las promesas del Señor. ¿Sí? Pero Dios va a cumplir sus promesas cuando nosotros realmente estemos preparados. No podemos dejar pasar más tiempo, amados. Hoy es el tiempo de decir, Señor, quiero crecer. No quiero seguir siendo bebé o niño espiritual. Quiero madurar. Quiero ser guiado por tu espíritu. No quiero seguir siendo bebé guiado por mi carne, sino quiero ser guiado por tu espíritu. Amén. Y ahí vamos a ver la mano del Señor. Vamos a ver la mano del Señor. Estos tiempos, amados, son tiempos difíciles. Son tiempos que el Señor nos estuvo hablando, tiempos de apostasía inclusive, donde los que estaban y eran parte de nosotros se van a ir, ¿sí? A las cosas de ¿qué? Del mundo. Necesitamos estar atentos para no ser presa fácil del enemigo. Amén. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2. Voy a leer, apúntenlo. Pueden leerlo desde el 1 hasta el 21 en la casa. Solamente voy a leer algunos versículos. Dice, versículo 1, pero hubo también falsos profetas, dice, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán, dice, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 9 dice, sabe el Señor librar
de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Versículo 15 dice, aquellos que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 20 y 21 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fíjense, estos son los tiempos de apostasía. Dios no quiere eso, amados. Por eso necesitamos, la palabra del Señor dice, aquel que se cree firme, mire que no caiga. No podemos estar light. No podemos decir, sí, yo soy bien cristiano. No, no. Es tiempo de que realmente busquemos al Señor, agrademos al Señor, seamos guiados por su Espíritu. Digámosle todos los días, Señor, escudriña mi corazón. Hay algo que no te agrada, Señor. Porque los hijos de Dios quieren agradar al papá, ¿verdad? Como nuestros hijitos. ¿Qué padre no siente satisfacción cuando su hijito es obediente? ¡Wow! Tú le quieres premiar con todo, ¿no? ¿Y cuál es nuestro papá? ¿Cómo se gozará cuando nosotros le decimos, Señor, escudriña mi corazón y dime si te estoy fallando, porque quiero agradarte? ¿Sí? Amén. Él es bueno, Él es un papá amoroso. Y por su gran amor, Él nos da su palabra. ¿Sí? Él nos da su palabra, Él nos da armas para que nosotros salgamos victoriosos, para que nosotros aprendamos a caminar, ¿sí? Para que crezcamos. ¿Y saben qué? Miren lo lindo. Primera de Juan capítulo 2 nos habla de que el Señor, vamos a leer, el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amados, necesitamos realmente dejar, ¿sí?, las cosas del mundo. Necesitamos caminar agradando al Señor. Jesús nos enseñó la clave. ¿Y saben qué es? Lo que el Señor Jesús dijo cuando subió al monte de Getsemaní a orar y les dijo a sus discípulos, velen conmigo,
porque ya pronto lo iban a crucificar al Señor Jesucristo. Y dice que Pedro y sus discípulos que estaban ahí tuvieron sueño y se durmieron. Pero Jesús vino y les dijo, ¿no pudieron velar un poco conmigo? Y Jesús les dijo, velad y orad, porque la carne es débil. ¿Sí? Nuestra carne es débil. Fácilmente podemos caer en las cosas carnales, en las cosas del mundo, en las cosas que no le agradan a Dios. Por eso es que el Señor nos insta y nos dice, te he dado una herramienta que es la oración. Ora. ¿Sí? Amén. Ora. Y más, el Señor nos ha enseñado que si buscamos a Dios en ayuno y oración, el Señor realmente se va a manifestar a nuestras vidas. Él quiere manifestarse, darse a conocer, revelarnos cosas, ¿sí? Grandes cosas, pero es a través de ¿qué? De nuestra búsqueda. De cuanto más lo busquemos al Señor, de cuanto más nos desliguemos de las cosas del mundo, aprendamos más del Señor y Él nos va a dar la victoria en todas las cosas. Amén, en todas las cosas. Y fíjense, no solamente tenemos la oración, su palabra, sino que tenemos la preciosa presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Y para ir concluyendo esta enseñanza, vamos a leer Efesios capítulo 1. El versículo 13 y 14 dice, en Él, dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Sí? También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El Espíritu Santo vino a sellarnos. El Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros. Dice que Él son las arras. ¿Saben qué significa arras? Yo les voy a leer aquí el significado de arras. Es un término, dice, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se usaba en un sentido legal para indicar una primera cuota, un depósito o una promesa con que la parte contratante sellaba un contrato y se obligaba a pagos adicionales futuros. Es como cuando uno da una prenda, ¿no? O cuando uno da algo. Diremos, le gusta un mueble o algo en una tienda, ay, no me alcanza todavía, ¿qué voy a dar? Voy a dar un depósito, ¿sí? Pero no me lo venda, porque lo quiero. Eso es lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Nos ha dado el Espíritu Santo. Y se puede entender de dos formas. El Espíritu Santo como diciéndonos, a mi hijo no lo puedes tocar, me pertenece, ¿sí? El Espíritu Santo habita dentro de él. Mi hijo o mi hija es guiado por el Espíritu, por mi Espíritu. O sea, no lo puedes tocar, me pertenece. Eso es lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Y también, por otra parte, se entiende de que el Señor nos ha dado como la primera cuota, como el Espíritu Santo, para después, cuando nosotros nos hallemos delante del Señor, venga toda la herencia que el Señor tiene para sus hijos y para su iglesia. Amén. Dios tiene grandes promesas, amados. Sí, no desmayemos, no desmayemos. Necesitamos ser diligentes para buscar a Dios, ¿sí? Y no solamente la diligencia es cuántas horas yo estoy, diremos, buscando en oración al Señor, ¿sí? No solamente es eso. Está bueno que nosotros estemos 2, 3 horas buscando la presencia del Señor, tengamos tiempos de ayuno, está bien.
Pero saben, aprendí una cosa cuando escuchaba una prédica, una enseñanza de este pastor John Bevere, y él decía esto. Yo me metía, dice, al cuarto a orar 3 horas y buscar a Dios, que nadie me moleste. Y yo estaba ahí orando, buscando la presencia de Dios, ¿sí? Y dice que cuando yo salía, yo a mi esposa la veía haciendo las cosas, todos los quehaceres, ¿no? Y yo le decía, pero tú ni 10 minutos oras. O sea, tienes que orar, o sea, tienes que buscar a Dios, o sea, no oras ni 10 minutos, ¿no? Y él cuenta y dice, hasta que el Espíritu Santo me habló y me reveló, y me habló y me dijo, John, le dijo, tú apartas tu tiempo y buscas mi presencia y estás conmigo 3 horas, pero tu esposa está conmigo todas las 24 horas, las horas que tiene del día. Y John le dijo, ¿por qué? Porque ella ora sin cesar. Y eso es lo que el Señor nos dice. ¿Qué es? O sea, ¿es bueno apartar un tiempo al Señor? Sí. Tener ayuno, sí. Pero nuestra vida, amados, tiene que ser una vida de comunión con el Espíritu. Porque dice que su esposa lo que hacía es ponía alabanza, adoración en la casa, y todo el tiempo estaba, obviamente, una mamá con niños pequeñitos que están ahí inquietos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, la comida, aquello, y está tan afanada con tantas cosas, pero en su mente está hablando con el Señor. Está diciendo, Señor esto, Señor aquello, mira esto, y cantando y adorando y alabando todo el tiempo. Sí, orar sin cesar. Amén, sin cesar. Esa comunión es la que el Señor quiere. Sí, esa, y apartarnos en un tiempo específico, en un ayuno y oración, para escuchar directamente, sin ninguna interrupción. Amén. Para decirle, Señor, aquí estoy para lo que tú quieres hablarme. ¿Sí? Me despojo de todo, Señor, para lo que tú quieres decirme. Amén. Amén. Esas 2 cosas. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Vamos a ponernos de pie para juntos decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Queremos que esos regalos que tú tienes para nosotros, esas promesas, lo que tú tienes para nosotros, Señor, queremos estar preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. 2 Corintios 1:7 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Padre, te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos haces entender, nos haces comprender, Señor, la gran importancia de buscar tu rostro, de buscar la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos, Padre, en esta mañana, en esta hora, Señor, decirte, aquí estamos, Señor, te pedimos perdón, Señor, si hasta ahora hemos sido guiados, Señor, por nuestro propio entendimiento, o hemos sido guiados, Señor, por la carne, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a ser guiados por tu Espíritu, a que tu Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas que hagamos, Señor. Queremos crecer, queremos que este año sea el comienzo, Señor, de una nueva vida contigo, de comunión, Señor, de estar contigo en tu presencia, todo minuto, a cada instante, en cada hora, Señor, que tu presencia esté con nosotros, Señor, que estemos conscientes, Señor, de tu presencia, Señor, de tu presencia en nosotros y con nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te amamos y glorificamos tu nombre en esta mañana.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu exhortación, por el ánimo, Señor. Gracias porque sabemos que lo que tú nos has prometido, tú lo vas a cumplir, Señor. Tú lo vas a cumplir, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo pongo delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces su tristeza, tú conoces, Señor, Padre, las luchas que cada uno de ellos tiene, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú ministrando de manera individual, Señor, la vida de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo, mostrándoles que tú estás ahí, Señor, que tú estás ahí, que tú nos has dado poderosas armas, Señor, para alcanzar la victoria, para vivir cada día en victoria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.